Descubre Guayaquil. Entre el río y el estero nace una ciudad encantadora, valiente, guerrera y próspera. Una tierra que te espera y abraza, tan cálida como su gente. Descubre Guayaquil, perla del Pacífico, ciudad cosmopolita, vibrante y alegre. Nació mirando al río Guayas, al pie del Cerro Santa Ana, que aún conserva sus calles empedradas y casas patrimoniales, y creció para enamorarte con sus rincones mágicos, hoy dedicados al arte y la cultura. Desde lo alto, el faro nos guía para descubrir sus tesoros, sus bellos malecones, con amplios espacios y entretenimiento para todos, además de manifestaciones artísticas que reflejan con pasión nuestra identidad. Descubre Guayaquil y su exquisita gastronomía. Déjate sorprender por una explosión de sabores, desde las huecas tradicionales que reflejan la diversidad de la cocina ecuatoriana hasta lo mejor de la cocina internacional. Deleita tu paladar con nuestros productos estrella y conoce el cacao en todas sus formas. Descubre Guayaquil, puerta de entrada al Ecuador y al lugar más paradisiaco del mundo, las Islas Galápagos. Descubre Guayaquil, símbolo de progreso, puerto principal que no detiene el ritmo de su paso, ciudad viva, moderna, inteligente, innovadora, con espacios abiertos para disfrutar, fácil de recorrer y amar. Admira su desarrollo como uno de los destinos más importantes de la región, líder en Sudamérica para congresos y eventos, con fiestas, ferias, desfiles, congresos, conciertos y eventos deportivos todo el año. Guayaquil te espera para vivir emocionantes experiencias, un lugar al que siempre querrás volver. Guayaquil es mi destino. Muy buenas tardes a Hola. toda la gente que nos acompaña. Sí, ahora parece ser que, Acompaña que ya descubrimos el misterio de por qué no aparecía la gente. Solo Sí, había es que darle parte de la play. conferencia, pues la charla es sobre el horror. Sí, el horror de estar hablando solos. Sí, también. Bueno, de eso es de lo que vamos a hablar. Es un tema que se nos ha propuesto, el horror buscado. Eh, bueno, ya diremos más o menos qué hemos entendido sobre esto, pero primero agradecer a la Feria Internacional Libre de Guayaquil por esta invitación de manera virtual. No quisiéramos estar de manera virtual, ya lo hemos hablado. Es horrible esto, estar hablando Sí, frente a una pero todos pantalla, estamos intentando pero sobrevivir, así que qué bien. es la nueva normalidad. Y Qué gusto también es compartir chévere estar con... contigo, además, ¿eh? Que no te veo Muchas hace gracias, mucho tiempo. Mónica. Creo que la última vez nos vimos en Casa Morada o quizás en el Centro Cultural Benjamín Carrión. No No sé, recuerdo. en Casa de Morada, quizá. Sí, fue Casa Morada. Sí, sí, claro, que fuiste a presentar tu novela, fue allí. Hace muchísimo tiempo. Hace mucho tiempo, qué gusto y te Sí. felicito por la repercusión que ha tenido tu obra en Europa, en América Latina. Realmente nos sentimos muy orgullosos de tu trabajo y te No, muchas felicito gracias. también yo. No. Así que bueno, ya todo el mundo conoce a Mónica Ojeda, yo soy Santiago Vizcaíno. Hablaremos sobre este tema en general del horror buscado. Hemos creído que es posible hacer una panorámica de lo que hemos leído en torno al horror de nuestros autores favoritos, quizá autores que nos hayan marcado, y luego hablar sobre las posibilidades del horror que nosotros hemos visto en nuestra propia literatura, ¿no? Quizá ahí pueda haber alguna confluencia entre lo que hace Mónica y lo que hago yo, quizá no, pero lo que haremos básicamente es una charla, ¿no? Eh, bueno, Moni, si quieres decir algo para yo poder empezar, así como hemos Sí, sí, quedado. sí. Sí, yo he mandado al paredón de fusilamiento a Santiago para que empiece él. Solo quiero decir, bueno, eso, lo mismo, que muchas gracias a todos los que están ahora conectados. Trataremos de hacer que el tiempo valga la pena. Adelante, adelante, Santiago. Perdón. Bueno, en principio se me ocurrió que podríamos establecer, o podría yo al menos establecer, una diferencia entre lo que sería el terror y lo que por otro lado sería el horror, ¿no? Que en definitiva podrían ser parte del mismo género para entender desde una óptica
digamos, del estudio de la literatura, pero también que es frente a una sensación que nosotros tenemos frente a un objeto, a un fenómeno o a una realidad, ¿no? En principio, para mí, el terror sería una sensación que tenemos antes de un suceso, un sentimiento que ni siquiera ha sido todavía provocado, o que es provocado por algo que no ha ocurrido, ¿no? En definitiva, el terror, que podría ser una especie de hipérbole del miedo, ¿no? Está más allá del miedo, ¿no? Ocurre cuando ya va a pasar algo inevitable, ¿no? Algo que en definitiva nos causa hasta cierto punto pánico, terror, ¿no? Pero que es antes del suceso. Para mí, el horror es algo que ocurre de forma posterior, no sé, frente a un fenómeno, ¿no? Cualquiera que este sea. No sé. Entramos en una habitación y vemos el cuerpo de una madre muerta o de un hermano muerto, ¿no? Y ya ha ocurrido ese fenómeno, ya ha ocurrido ese suceso, y es ahí cuando reaccionamos con horror, ¿no? Ahora, ¿cómo los autores vamos asimilando estas sensaciones y buscando estas sensaciones como efecto en el lector? Es otra cosa. Pero para mí, yo que soy muy fanático también de los diccionarios, siempre se me ocurre mirar las acepciones que podemos tener sobre lo que vamos a hablar, ¿no? Y veo que 3 acepciones son fundamentales en el caso del horror, ¿no? La una es un sentimiento causado por algo terrible y espantoso, que es de lo que estaba hablando, ¿no? Y la otra es un sentimiento frente a lo atroz, frente a lo monstruoso y frente a lo inmenso, ¿no? Y la tercera, que es quizá la que nos confluye un poco, confluye a escritores latinoamericanos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, es la sensación de aversión profunda frente a algo, ¿no? O sea, ahí vemos 3 cosas distintas, ¿no? Ese sentimiento, en principio, que yo digo, causado por algo terrible y espantoso, yo siempre lo asimilé, por ejemplo, con la literatura de Faulkner, ¿no? Para mí, Las palmeras salvajes, por ejemplo, que decía Borges de esta obra, no se sabe bien lo que pasa, pero intuyes que es algo terrible, ¿no? Esa es para mí la sensación que me provoca este tipo de literatura. No sabes en principio qué es lo que está pasando, incluso en algunos cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? O El Orla de Maupassant, ¿no? Hay una presencia extraña, algo está pasando, nunca sabes bien qué, pero sientes horror frente a eso, ¿no? Yo podría decir que otro referente para mí ha sido El corazón de las tinieblas, ¿no? De Joseph Conrad. Uh-huh. O sea, al final de la novela es, el horror, ¿no? Uh-huh. Esa sensación frente a un mundo absolutamente desconocido, ¿no? Frente a lo salvaje, se diría, ¿no? Que puede causar horror, ¿no? Y quizá el escritor que a mí más me ha causado esta sensación ha sido Kafka, ¿no? Sí. Y sobre todo en sus novelas, ¿no? Para mí El proceso y El castillo, por ejemplo, son 2 novelas frente a las cuales hay una presencia, ¿no? Que guía a un sujeto, ¿no? Un sujeto que además no puede frente a esa gran presencia, en principio frente a esa gran inmensidad, ¿no? Y es una sensación para mí de espanto, ¿no? Algo terrible le va a pasar a este joven K, ¿no? Está ajusticiado todo el tiempo, ¿no? El peso de la justicia le va a caer en el caso del proceso, por ejemplo, y él no puede hacer nada frente a eso. Esa sensación de horror para mí es sustancial en Kafka, ¿no? Y luego, en la segunda acepción, yo diría que lo atroz, lo monstruoso y lo inmenso forman parte de lo que para mí sería la literatura del horror sobrenatural, ¿no? Ahí estaría la misma metamorfosis de Kafka, ¿no? Un personaje que se despierta un día y termina convertido en un enorme insecto, ¿no? Estaría el Golem de Gustav Meyer, por ejemplo. Estaría toda la literatura de Lovecraft, ¿no? Y estaría quizá uno de los personajes más maravillosos, una de las novelas más lindas que yo leí, yo recuerdo haber leído, que es Frankenstein, ¿no? Ahí Mary Shelley, que además la historia es interesante de Mary Shelley, porque cómo llega a escribir esta novela, ¿no? Están en la casa de Lord Byron, se ponen a hacer un jueguito de contar historias de terror, ¿no? Y ella durante varios días no sabe qué historia inventar, ¿no? Y ella dice, yo quería una historia que hablase a los miedos más misteriosos
y despertase un error estremecedor, dice, ¿no? Entonces, para mí, el horror que tiene que ver con lo atroz, con lo monstruoso, con la creación de monstruos, de personajes que van más allá del humano, está directamente relacionado con esta novela, ¿no? Y dice algo muy interesante también, Mary Shelley, cuando cuenta la historia de cómo concibió Frankenstein, ¿no? Dice, la invención consiste no en crear del vacío, dice ella, ¿no? Sino del caos. Es decir, para mí esa frase es fundamental, ¿no? Porque no creo que nosotros creemos o logremos el acto creativo, la creación de una historia, empieza de la nada. Es decir, hay algo que te provoca eso, ¿no? Y el horror mucho más. O sea, el horror tiene que ser una circunstancia súper tajante, marcadora, que haga que tú quieras provocar eso en el lector, ¿no? Y la tercera, para mí, que es quizá la que mayor efecto tiene en mi literatura, es la sensación de horror como aversión profunda, ¿no? Y ahí están para mí escritores que yo quiero muchísimo, como el mismo Thomas Berger, ¿no? O Luis Ferdinand Céline, ¿no? O sea, quizá toda El viaje al fin de la noche es una sensación de aversión profunda frente al mundo, ¿no? Está en La náusea de Sartre, ¿no? ¿Qué más, digamos, sensación de horror que Rockenthal cuando siente que los objetos lo tocan, ¿no? Y sientes especie de asco, ¿no? Porque eres tocado por un objeto, ¿no? Y sin duda el asco de Castellanos Moya, para mí es una novela referencial de esta sensación de aversión profunda, ¿no? Está El extranjero de Camus también, que para mí hay una aversión total frente, quizá un horror frente a la sensación de vitalidad, de vivir, ¿no? Yo diría que Nefando tiene esta capacidad también, ¿no? De mostrarnos una aversión profunda, pero desde una forma de la aversión profunda frente a la violencia, ¿no? Que es quizá otro modo del horror que nosotros hemos logrado concebir en los últimos tiempos, ¿no? Lo que nos causa horror en estos momentos es la violencia inusitada, ¿no? La violencia política, la violencia sexual, la violencia racial, ¿no? Y es frente a esa violencia el ser humano tiene horror. Y creo que la literatura contemporánea está en esa búsqueda, ¿no? De un horror, ¿no? Frente a esta violencia generalizada que recibimos de todos lados, ¿no? De los medios de comunicación, es decir, para mí quizá esta versión profunda como acepción del horror, ¿no? Desde la mirada del diccionario o desde esta mirada conceptual, yo diría que tiene que ver directamente con lo que nosotros hacemos. O sea, para mí, lo que yo he hecho en Complejo, en Taco Bajo, es también una sensación que tienen los personajes de aversión frente a su realidad y frente al mundo. Y por esa aversión que tienen frente a la realidad y frente al mundo, actúan de forma violenta, ¿no? Y por ahí creo que va mi búsqueda del horror. Pero eso lo podríamos explicar después, o sea, para no alargarme más y Sí, sí. darte la palabra, ¿no? No, no, gracias por empezar además, porque así me has podido dejar escucharte y que a partir de lo que digas, pues ya puedo yo empezar, porque estaba muy perdida también sobre qué era lo que yo quería hablar ahora contigo sobre este tema, el horror buscado, porque claro, el mismo título hablaba un poco sobre qué es lo que buscamos, ¿no? Cuando estamos buscando el horror en literatura, ¿no? Y me parece muy bien que hayas empezado un poco delimitando conceptos, me parece súper importante, y así me das pie para ya no repetirme, ya no voy a ir a modelos conceptuales, digamos, sino que voy a hablar sobre un poco, y llevar la cosa un poco a mi terreno, a mis aguas, y decir que el horror, por supuesto, que es algo que me interesa mucho como lectora y como escritora, pero sobre todo me interesa, digamos, la base del horror, que es la emoción del miedo, ¿no? Y, y voy a ir delimitando un poco por qué esto es lo que me interesa, ¿no? Y que a mí, digamos que el horror es una forma, como habías mencionado, porque dentro del horror está, también además del horror está el terror, pero todo esto tiene que ver con el miedo, ¿no? Como una emoción fundamental, atávica, primigenia del ser humano y que básicamente
es la base de las religiones, de todas nuestras mitologías, nuestra cosmovisión, y además forja nuestro carácter, ¿no? Como seres dentro de una sociedad que también se basa y recurre al miedo como una táctica de control. Entonces, a mí me interesa mucho menos, o siempre me ha interesado mucho menos, el horror como género literario, aunque esto no significa que no me guste, que he leído muchas novelas de horror que me encantan, cuentos, me gustan mucho, pero no soy nada experta. Eso es algo curioso, ¿no? Porque normalmente me preguntan qué tanto sé de literatura de género, y suelo responder, bueno, es que no, realmente yo no soy una experta en literatura de género, sé lo mismo que cualquier lector que ha leído y picoteado un poco de aquí y de allá, pero no soy una experta en realidad de la literatura de horror. Eh, y literariamente lo que me fascina, lo que realmente me hace volcarme como lectora, tiene que ver, son estos textos que trabajan la emoción del miedo y que no se encasillan en un género literario, es decir, que no podrían ser consideradas novelas de género, ni de horror ni de ningún tipo en especial, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en Moby Dick, que es una de mis, digamos, biblias literarias. A mí me encanta Moby Dick. Y Moby Dick no es una novela de horror, y sin embargo es de allí de donde saqué el tema del horror blanco que trabajo después en Mandíbula, ¿no? El tema del horror blanco a través de la ballena, ¿no? De la ballena blanca. Y esa especie pues digamos, de concepción de la muerte y de lo inmenso y de lo peligroso a través de un color que a priori, digamos, en la cultura occidental está relacionado en realidad con cosas positivas, ¿no? Pero también estoy pensando en Meridiano de Sangre, por ejemplo, ¿no? En donde también, curiosamente, este personaje tremendo, que es un personaje sumamente violento, que viola niños, que asesina sin ningún tipo de pudor, y que es absolutamente, eso, es albino. Entonces sería como la ballena blanca de Moby Dick también, ¿no? En Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy. Pero también estoy pensando, como mencionabas, de la violencia, también estoy pensando en Coetzee y Desgracia, pero en realidad también en todas sus novelas, y el miedo a la vejez y a la muerte, ¿no? Que está presente en la literatura de Coetzee. Y así puedo mencionar muchísimos autores que no se encasillan, digamos, en el género, ¿no? Pero que trabajan el miedo como una emoción dentro de su literatura. Y, y justamente eso es la parte que me interesa, ¿no? El miedo como una emoción, quizás poco explorada en el sentido psicológico, quiero decir, en la vertiente psicológica, de las posibilidades de crear personajes y de entender los personajes a través de sus miedos, ¿no? Y claro, también algo que me interesa mucho, entendiendo como Rilke decía, ¿no? Que la belleza es el comienzo del horror, ¿no? Para volver a esto, es el tema de la emoción de lo sublime, que es algo que yo lo noto muy ligado a la experiencia del miedo y a la experiencia del horror, no solamente por la cita de Rilke, sino porque está presente en la literatura, y en la literatura romántica especialmente muchísimo, ¿no? Pero es esta sensación de que el miedo tiene que ver también con aquello que te supera, con aquello que es demasiado grande, a veces demasiado inmenso, ¿no? Lo que Lovecraft iba después a desarrollar, ¿no? En sus cuentos. Y claro, esta idea de que lo sublime es la experiencia que se suscita en el cuerpo a partir de vivir o de estar muy cerca de la belleza, y de una belleza que es demasiado grande, incomprensible, ignota, y entonces digamos, en esa parte del desconocimiento surge el miedo, ¿no? Surge el miedo y el horror como una emoción. Por eso lo sublime es una experiencia de la belleza conjunta con el horror, y no tiene nada que ver, digamos, con la experiencia estética de la belleza. Digamos que lo sublime sería algo más báquico y la belleza algo más apolíneo, ¿no? Y entonces a mí algo que también quería comentar era que me interesaba del miedo, digamos, del estudio del miedo en literatura. Me parece muy interesante la posición en la cual el miedo puede generar fascinación,
porque hay una fascinación en el miedo, ¿no? Hay una especie de deslumbramiento con aquello que también a su vez nos puede eso, repugnar, pero también nos atrae, ¿no? Como digamos, allí estaría el morbo, ¿no? La palabra del morbo, el ver algo que nos da terror, un cadáver, y sin embargo no poder dejar de verlo, ¿no? Como una atracción fatal, digamos, con aquello que nos da pavor, que el miedo a la muerte pues es el miedo último, ¿no? Y, y entonces esa fascinación creo que da pie a otra cosa que a mí me está interesando estudiar últimamente, que tiene que ver con el deseo, ¿no? Y esto es la fascinación, el miedo que genera fascinación y la fascinación que genera deseo. Por lo tanto, estoy hablando de el deseo que surge del miedo, que es algo que literariamente me parece muy potente, ¿no? El deseo que surge a partir del miedo. Y no al revés, que es otra cosa, digamos, es muy obvio el deseo que genera miedo, ¿no? Que tiene que ver con no satisfacer el deseo, no cumplirlo, etcétera, etcétera, pero no, es el miedo que genera una especie de fascinación y luego provoca un deseo en ese lugar de miedo, ¿no? Y eso es algo que a mí también me interesa profundamente. Y de hecho que mencionaste a Mary Shelley, a mí me parece que eso está de cierta manera trabajado allí en Frankenstein, ¿no? Con este ser que es, digamos, la encarnación del horror para los otros personajes, es la encarnación del horror, la criatura, que sin embargo está llena de deseo, ¿no? Es como una especie de metáfora, ¿no? El miedo lleno de deseo. Y esa pulsión deseante que no se puede cumplir, que él no es capaz de verla satisfecha, de ver satisfechos sus deseos, lo hacen a esta criatura ser cada vez más monstruosa, ¿no? O sea que también ahí viene la monstruosidad de los seres deformados por no poder satisfacer el deseo, ¿no? Que era algo que a mí me interesaba mucho. Y bueno, y también como para comentar otras novelas que a mí me parecen muy interesantes sobre este tema, de novelas no de género, pero que trabajan el tema del miedo o del horror. Y en este caso estaba pensando en El desierto y su semilla, ¿no? De Jorge Barón Visa. El desierto y su semilla, que es, es la única novela que escribió este escritor argentino, y que está basado en un hecho de la vida real, que es que su padre le echó ácido en la cara a su madre, y la novela comienza de una manera realmente eso, con el horror de la descripción de un rostro deformado por ácido, ¿no? Y luego toda la novela va sobre el intento de reconstrucción de ese rostro de la madre deformado por ácido, ¿no? Y allí hay un tratamiento que yo creo que del horror, ¿no? Lo que estábamos hablando de lo que repugna, pero que a la vez pues uno no se puede despegar de allí, ¿no? Y, y me gustó que mencionaras El golem de Meiring porque es una novela también en la que cuando la leí en la universidad no supe por qué razón me provocó tanto miedo, ¿no? Porque no es una novela de género, pero era simplemente la idea de que hubiera es la atmósfera, como decía Lovecraft, ¿no? Que el horror es la atmósfera, era la atmósfera que se generaba en el libro, ¿no? A través de este ser que obviamente estaba cobrando vida a través de la palabra, que eso también me parece tremendo, ¿no? Como metáfora literaria, ¿no? Algo que cobra vida a través de la palabra. Bueno, lo último, y ya con esto cierro para que podamos seguir conversando, es que del miedo y del horror hay otra cosa que me interesan mucho, que es el tema de los símbolos y las mitologías. Cada vez más me interesan los símbolos y las mitologías. Y esto tiene que ver precisamente con lo que abrí diciendo, que el miedo es una emoción atávica que forja las narrativas y discursos que sirven para sosegar ese miedo, ¿no? Colectivo, ¿no? Y además humano y por lo tanto universal, pero justamente creo que en las mitologías y en los símbolos subyace una aglomeración de sentidos que son tremendos para estudiar las posibilidades del miedo en el inconsciente, ya si nos ponemos un poco psicoanalíticos incluso, en el inconsciente individual, pero también colectivo, ¿no? Y eso es algo que también literariamente me parece muy atractivo. Ok, Mónica, muchas gracias. Creo que vamos por ahí en algunas ideas, ¿no? Sí. Ya entrando un poco en lo que yo he hecho
Y básicamente yo he estudiado a dos autores como ensayista, que son por un lado Pizarnik, y quizá yo podría decir que uno de los títulos que mayor influencia tiene en mí es La Condesa Sangrienta, ¿no? Buah, es La tremenda. Buah, historia me de encanta. Elizabeth Bathory, ¿no? Que es básicamente una historia de horror, ¿no? Sobre una mujer que se bañaba en la sangre de niñas de 15 años, ¿no? Y cómo hace Pizarnik para contar este hecho de una forma maravillosa, lírica, poética, como quieras llamarla, ¿no? Sin perder la perspectiva del horror, me pareció siempre absolutamente deslumbrante. La historia de esta mujer, que en principio va con los conceptos que yo ya he referido, ¿no? Es francamente terrorífica u horrorosa, ¿no? Porque, pero a la vez, como tú dices, ¿no? Ese horror también tiene que ver con una búsqueda estética, ¿no? Ese horror tiene que ver con la belleza, ¿no? Hay ciertos monstruos que no nos pueden causar más que, a la vez que repulsión, también asombro, ¿no? Y por ahí quizá está también construido mi personaje de Complejo, ¿no? Complejo, que es el personaje Willy, ¿no? Que a la vez que le tenemos ternura, compasión, también le tenemos un montón de repulsión, ¿no? Eh, y ahora me doy cuenta, pensando sobre lo que había leído, quizá este personaje de Bathory siempre me llamó la atención por eso. Porque aparte de cometer crímenes todo el tiempo, ¿no? Es de una búsqueda estética infinita, ¿no? Quizá tiene que ver con el arte de matar un poco, ¿no? Aunque sabemos que matar es un acto violento, horroroso, si se quiere, ¿no? Hay quienes desarrollan el acto, como Hannibal Lecter, ¿no? Desarrollan el acto de matar con un sentido estético que aparte de causarnos horror, también nos causa una especie de Sí, fascinación El estética. asesinato como obra de arte de Thomas de Quincy, que es un Sí, texto justo así, ese pilar texto de que tenía que fundamental leer. mío. Ya me viene a buscar la policía. Ah, el horror. Y por otro lado está para mí Casa Tomada, que es el cuento emblemático de lo neofantástico, ¿no? Lo neofantástico concebido más allá del género fantástico. Cortázar decía que lo género fantástico, eh, el género de lo neofantástico que sería, es la introducción de algo extraño dentro de una cotidianidad. ¿Qué pasa en un cuento como Casa Tomada? Casa Tomada son dos hermanos, ¿no? Que viven una relación poco incestuosa, ¿no? Aristocrática, no sé qué, viven de las rentas de un terreno que tienen fuera de su casa, en provincia, y de pronto hay una presencia extraña que entra a su casa y los va desplazando, ¿no? Ahí la sensación buscada por Cortázar es de una ambigüedad que no solo tiene que ver con el miedo, porque el miedo es de los personajes, ¿no? Es una sensación que tiene el lector, ¿no? Que yo diría de horror frente a la idea de estos dos hermanos que se sienten absolutamente desprotegidos, ¿no? Y sacados prácticamente o expulsados de su hogar, ¿no? Que es básicamente la metáfora también de la expulsión del paraíso, ¿no? O sea, el horror básicamente para Adán y Eva es ser expulsados del paraíso, ¿no? El horror en Casa Tomada es ser expulsados de su casa, de su seno, Sí. ¿no? De donde están viviendo básicamente esta relación, como digo, incestuosa, ¿no? Como la de Adán y Eva, ¿no? En el fondo, el horror, como tú dices, es un rasgo atávico, o sea, viene básicamente desde el Génesis, lo que nos Sí, que con introduce este sentimiento de desprotección, ¿no? La idea totalmente. de sentirse absolutamente desprotegidos en un mundo vastísimo y sentirnos vulnerables también, ¿no? Que eso también es algo, por eso me parece tan interesante lo que hablabas de Willy, ¿no? En Complejo, porque precisamente nos acercas tanto a la carne de este personaje con todos sus defectos y con precisamente también sus debilidades, y en ese acercamiento realmente sentimos esa especie
empatía horrorosa, ¿no? Porque es una empatía horrorosa, una empatía que genera repulsión, como la de Humbert Humbert, cuando sentimos empatía por Humbert Humbert en Nabokov, ¿no? Es decir, no quiero empatizar con este ser horrible, pero luego hay esa revelación de este ser que hace cosas horribles, es que es como cualquiera de nosotros que hacemos cosas horribles, ¿no? Y que somos capaces de hacer cosas horribles. Totalmente de acuerdo. Quizá estos personajes, como tú dices, que son capaces de mostrarnos lo más abyecto del ser humano, tienen que ver directamente con la sensación de horror que provocamos o que queremos provocar en nuestros lectores. O sea, ocurre en Nefando, ¿no? Sabemos que estos personajes están creando un videojuego en la Deep Web, pero es un videojuego monstruoso, ¿no? Y sin embargo, seguimos hasta ver en qué momento vamos a saber qué ocurre con este videojuego, ¿no? Ahí hay una búsqueda tremenda del horror, pero es un efecto, ¿no? Porque ya sabemos qué es lo que están buscando. Claro, Sí. y hay algo que me parece súper interesante, no sé si lo encuentras tú también así, es el tema del morbo, ¿no? Porque es algo de lo que poco se habla en literatura, se supone que la literatura a priori no tiene que trabajar en el morbo, porque, yo qué sé, porque la literatura está por encima de todo, ¿no? Y de todo lo bajo y de las bajas emociones, ¿no? A priori. Pero a mí me interesa literariamente el tema del morbo, de verdad que me interesa, en el sentido de que precisamente es lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo que te impulsa a seguir leyendo, ¿qué te impulsa a acercarte a algo que te genera absoluto pavor y repulsión, ¿no? Y eso creo que es una emoción que todos tenemos en su justa medida, ¿no? O sea, todos en algún punto nos hemos visto viendo, hipnotizados algo que en realidad nos causa pavor, que nos repugna, con los que nos sentimos identificados, ¿no? Y justamente en Nefando hay eso, ¿no? Esa cosa que también tiene el propio lector, de querer seguir, ¿no? Sobre un videojuego que va sobre abuso infantil, ¿no? Claro, es que bueno, también las temáticas y las búsquedas del horror como efecto, para mí, tienen que ver mucho con la eh, historia cultural también, ¿no? Tiene que ver mucho con la época más bien, ¿no? Digamos, hasta principios del siglo XX, lo que causaba horror era lo sobrenatural, lo desconocido, ¿no? Ahora, no sé si todavía podríamos provocar horror con un personaje como Frankenstein, no sé, ¿no? Aunque sí, es posible, pero el horror que tú dices que tiene que ver con la enfermedad, ¿no? Con el morbo, con las pulsiones, con la sexualidad, ¿no? Es un efecto muy propio del siglo XX, ¿no? Ya cuando se han liberado muchos espacios donde ya, digamos, la pornografía, por ejemplo, es absolutamente libre, ¿no? Un niño puede acceder a un link en Internet, ¿no? ¿Qué es lo que nos podría causar horror, ¿no? Lo que nos podría causar horror es algo que está mucho más allá de eso, ¿no? Y eso es algo que yo veo en tu literatura, al menos. En lo mío, ¿no? Que es mucho más, un poco más realista o hiperrealista, ¿no? Tiene que ver cómo vamos llevando al extremo estas violencias cotidianas, ¿no? En Taco Bajo, en el complejo, por ejemplo, el acto de la violación, en Taco Bajo el feminicidio, ¿no? Cómo se ha normalizado el femicidio y cómo ya ni siquiera actuamos con horror frente a eso. O sea, ¿no? Es tan cotidiano que resulta que lo hemos tomado como parte nuestra, ¿no? Y yo creo que ese sí es un poco función de la literatura. No sé si una función social, política o lo que fuere, pero al menos mostrarlo, ¿no? Mostrar ese horror que se ha cotidianizado, también me parece que es legítimo y es posible hacerlo. Sí, No desde un sí. punto de vista político, ¿no? Sí, de hecho, a mí algo que me parece súper interesante también de lo que estabas comentando es el tema de cómo la literatura que trabaja el miedo o que trabaja el horror está siempre haciendo una lectura también social, ¿no? Quiero decir, esa lectura de cuáles son los miedos, cuáles son los horrores de mi mundo contemporáneo, ¿no? O sea, de qué estamos hablando. Efectivamente, pues las literaturas, además la literatura de género en cada país es distinta y tiene unas características muy específicas. Luego hay unas características, digamos, que son comunes y luego otras que son específicas. Unos hacen
un tipo de literatura que trabaja más en espacios abiertos, en campos, en zonas rurales, otros que trabajan más el tipo de horror que se vive en las ciudades. Entonces, claro, esto tiene, para mí es fundamental en el sentido de que cuando yo siento que no hago literatura de género, es decir, que si alguien se asusta, que sí me ha pasado que me hayan dicho, leyendo algún libro mío, no es porque mi objetivo haya sido asustar, porque no escribo con esa voluntad, pues sí, ocurre, es más bien por una consecuencia de un estudio literario del miedo. O sea, cuando yo eso es lo que sí me propongo como escritora. En algunos de mis libros, no en todos, en algunos muy específicos, por ejemplo, en Nefando me propuse el estudio del horror digamos, del mal, la monstruosidad humana, lo que somos capaces de hacerles a otros, y sobre todo a otros tan inermes como son niños, ¿no? Entonces, eso, digamos, claro, el mal causa horror, ¿no? Es absoluto, ¿no? La idea de este mal. Además en el ser humano. Luego en Mandíbula sí que hice un trabajo más, digamos, cultural, ¿no? Con el tema del horror blanco, las creepypastas, y allí sí que era un estudio del miedo, además a través de la ansiedad, que yo tengo unos personajes que sufren de ansiedad, y también gira otra vez en torno a lo que somos capaces de hacerles a otros en determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, siempre termino de una u otra manera, el miedo para mí tiene que ver con eso, lo que somos capaces de hacerles a otros, y entonces el miedo para mí no es el monstruo, digamos, de Frankenstein, sino la persona que está al lado mío. Me da miedo la persona, las personas, o sea, la gente, me da terror. Moni, Eso es lo que me vamos da miedo. nos quedan 9 minutos y hay que contestar preguntas. Ay, sí, ya tenemos, ¿no? Algunas. Sí, tenemos Buenísimo. 12 preguntas, no sé si alcanzamos a contestar todas, A pero ver, la primera de intentemos. Adriana Guzmán, quizá contestas una, luego contesto otra yo y así vamos Vale. para poder avanzar. Mi nombre es Adriana Guzmán, estudio comunicación y estoy haciendo un libro de temática suspenso. Supongo que dice que está escribiendo un libro sobre suspenso. Sí, sí. Pero me estanqué. ¿Cuál es tu inspiración para poder salir de este trance? Uf, tú Tienes tienes un una minuto. respuesta para esto. Adelante tú, si tienes una respuesta tú, porque... ah, bueno, yo diría la lectura, ¿vale? O sea, yo cuando estoy estancada, la lectura es lo que me ayuda y ya está. A veces no hay que escribir. También escribir está sobrevalorado. O Ya. sea, yo no escribo siempre, yo escribo cuando tengo ganas y cuando me están saliendo las ideas, y cuando no me están saliendo yo no escribo, hago otras cosas, porque tengo muchísimas otras cosas que hacer, como leer o trabajar o lo que fuera. Entonces, como Vivir, que vivir. ese es mi consejo, pero otros dirían que no, otros te dirían, Adriana, escribe pese a todo. Mi consejo, en cambio, es el contrario, porque a mí no me funciona así, pero a lo mejor a ti te funciona la disciplina constante de sentarte todas las horas y tal, yo no, yo escribo cuando tengo ganas. Perfecto. Miguel dice, para que exista el terror y por consiguiente el horror, debe pregonar el miedo. Entonces la violencia explorada dentro de la psicología puede desarrollarse como un tipo de horror. Bueno, ya tú has hablado en extenso sobre el miedo, es parte de tu literatura, es algo sobre lo que exploras profundamente. Para mí, Stephen King dice que el tercer nivel del horror es la repulsión. O sea, que hay ciertos niveles, ¿no? Y podríamos considerarlos desde mi punto de vista así. Hay primero el miedo, luego hay el terror, y la consecuencia posterior al terror es el horror, ¿no? Y como dice Stephen King, ya después del horror, lo que puede ocurrir es la repulsión. Yo creo que en esos niveles uno puede ir jugando, ¿no? Con los efectos que quiere lograr el teatro. Es decir, pero no siempre lo logras. O sea, tú quieres lograr un efecto de horror y quizás solo logras un tímido miedo, ¿no? O logras terror, no sé. Lo que puedas lograr en el lector está mucho más allá de lo que como escritor tengas como intención. ¿Cuál es la obra literaria que más terror les ha causado y por qué? A ver, pues yo, en este momento me va a salir esto, pero seguramente no. Si me pongo a pensar, diría otras. Pero en este momento me sale La casa de hojas de Danielewski. Porque recuerdo que que leyendo, además recuerdo la emoción de estar leyendo y poco a poco irme sintiendo cada vez más incómoda y hasta darme miedo pasar la página. O sea, y que eso es algo también que no muchos libros han conseguido en mí. Yo diría que Drácula. Para mí es la novela que
quizá por la edad a la que leí, unos 20 años por ahí, la sensación de miedo de lo que vaya a pasar en esa casa y ese personaje mismo, siempre me causó muchísimo miedo. Es lo que se me ocurre ahora. Dice Mónica, has hablado de la fascinación que genera el miedo y el deseo que éste provoca. Has leído y muy bien a Salvador Elizondo con Farabee. La obra de este mexicano forma parte de estas reflexiones tuyas. ¿Hay un vínculo con Farabee en tu obra? Pues mira, yo te soy honesta, Juan Verdeja, yo todavía no he leído Farabeuf. No lo he leído, pero tengo muchísimas ganas. Pero es una obra que todavía no he leído. Quizás haya conexiones, pero como con otros autores que me ha pasado, que los he leído después, y resulta que sí que hay nexos en mi obra con ese autor, pero resulta que en realidad no los había leído a priori. Pero claro, esto a veces pasa porque todos nos estamos contaminando literariamente, entonces yo puedo haber leído cosas de Elizondo en otros autores y que esos sean los autores que me hayan contaminado de Elizondo en ciertas cosas, ¿no? Pero gracias por recordarme que es un libro que tengo muchísimas ganas de leer. Yo tampoco he leído Farabee. No, No. Lo pregunto porque no es una novela de miedo, pero sí es una novela de atmósfera, como dices. Creo que eso va para ti. sí, 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 yo creo que además es que para mí es, no sé, una ley de vida lo que dice Lovecraft con respecto a esto. De verdad que creo que el error es la atmósfera, y cuando escribí Mandíbula, que es una novela que estudia el miedo, lo que otras personas me dicen que sienten, que experimentan miedo con Mandíbula, tiene que ver con la atmósfera que yo traté de crear con el lenguaje. En eso sí que me concentré, más de que pasen cosas que den miedo, en realidad es el lenguaje y el cómo voy contando la historia y cómo voy describiendo los personajes, más que lo que sucede. Y fue en esa experiencia de escritura cuando realmente encarné lo que Lovecraft decía. La atmósfera es lo que te da miedo. O sea, una película, incluso ya no solamente hablamos de literatura, una película te puede dar más miedo por la atmósfera que recrea, si es un buen director, que por lo que realmente ocurre. Bueno, nos llegamos justo quizá para contestarle y saludar a Andrés Cadena, que acaba de ganar el premio Miguel Donoso. Felicidades, Nos está Andrés. saludando ahí. Gran amigo, admirado por todos nosotros. Qué gusto, Andrés, que hayas ganado este premio y felicidades. Dice, mucho gusto de escucharlos, querido Mónica, queridos Mónica y Santiago. Gracias por esta interesante charla. Una pregunta, muchos autores dicen que cuando escriben sienten en carne propia lo que les ocurre a sus personajes. ¿Cuándo ustedes han escrito literatura que rodea al horror y al miedo, han sentido esa emoción, el miedo mientras escriben? Yo creo que sí, básicamente, digamos, en Complejo, la escena de la violación es algo que me costó muchísimo escribir. Creo que habré borrado por lo menos unas 20 veces lo que quería hacer. Es esa reacción que tenía yo frente a la escritura y lo que quería hacer en ese momento es algo que me causaba repulsión a mí mismo, porque es un acto violento que yo no estoy dispuesto a cometer y que me causa, por supuesto, repulsión y horror, ¿no? Entonces, escribir eso para mí fue algo que me ha causado mucho miedo. No, quizá no miedo, más bien horror, porque esto sí es algo que me Sí, provoca en ese sentido esta parte de mi literatura. Quizá otras partes también, pero esta es la escena que yo más recuerdo en particular. yo diría que en mi caso la mayoría de las veces no es que yo he sacado personajes y me he imaginado sus experiencias de miedo y horror y después he sentido esas experiencias. Ha pasado al revés. Yo a priori ya antes de empezar Nefando o de empezar Mandíbula ya tenía la atmósfera mental de miedo y de horror con respecto a determinadas cosas. Cuando empecé a escribir Nefando, yo ya estaba con el tema de la pornografía infantil y del abuso infantil en mi cabeza y ya sentía horror. Y escribí Nefando desde ese lugar de emoción propia que ya tenía. Entonces, a lo mejor más bien esa emoción se contagió a los personajes o a las situaciones de los personajes o incluso al discurso de determinados personajes. Y luego con Mandíbula lo mismo. Yo estaba experimentando por primera vez en mi vida ansiedad, que ahora pues ya es un pan de cada día para mí, pero en ese momento no lo era y escribí Mandíbula mientras yo estaba viviendo ansiedad. Quizás por eso una de las protagonistas de la novela, la profesora Clara, sufre de ansiedad.
y que a lo mejor no hubiera sufrido ansiedad esta profesora de no ser que yo estaba experimentando eso. Bueno, quizá ya nos queda tiempo para despedirnos. Hay una que podríamos responder rapidito que dice alguna Sí. película que hayan visto donde el horror esté muy bien manejado. A mí me gusta mucho The Witch, La Bruja. Me gusta muchísimo. Esa es una película que me encanta. Yo tengo que decir que no veo películas de terror y horror, o sea, nunca me gustaron para nada. Quizá lo más cercano este Irreversible, que es una película que no volvería a ver jamás por el horror que me produjo. De ahí en general, el género de terror y horror, la verdad es que siempre me parece muy predecible. Eh, Eso, quizá debamos ya despedirnos. ¿Verdad? Sí, oye, me ha encantado conversar contigo. Muchas gracias a todos los que están y disculpen que no hayamos podido responder a todas las preguntas. Sí, qué pena que no pudimos charlar más con ustedes. Tuvimos una buena concurrencia. Muchísimas gracias, Moni. Ha sido un placer. Ojalá nos podamos ver pronto. Sí, Eh, ojalá. o nos puedas acompañar en nuestra feria PUSE, etcétera. Y que haremos algunas cosas juntos. Muchas gracias a Genial. todos ustedes. Una buena tarde. Gracias.